¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el 24 de abril del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta emisión, desde la redacción de este importante medio de comunicación, le vamos a comentar las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición digital y en la edición impresa. Y también vamos a hablar acerca del Día de la Madre Tierra, que se celebró el sábado pasado. El sábado pasado. Y que es una fecha muy importante porque pues estamos acabando con el medio ambiente, estamos depredando los recursos naturales, no hay políticas de preservación del medio ambiente por mucho que se diga. Así es. Nadie está pensando en qué se debe de hacer para que se garantice el suministro de agua en los próximos años. Solamente se está explotando de manera irracional las fuentes de agua. Se están destruyendo los bosques, se están haciendo una cantidad enorme de fraccionamientos que vienen a destruir precisamente el equilibrio ecológico. Se hacen desarrollos turísticos, algunos con pues, engaño de hablar de que son sustentables, cuando en realidad pues no es más que poner jardines, pasto, y piensan que eso ya es ser sustentable, pero pues al final es destrucción del medio ambiente. ¿Recuerdas que en su penúltimo y el último informe de gobierno Moreno Valle hablaba hasta de las jardineras como parte de su política de las áreas verdes? Y bueno, en Puebla particularmente somos un estado muy agraviado durante el sexenio pasado en el tema medioambiental. Llegar hasta absurdos de que desapareció el aviario que estaba aquí en el Parque Revolución Mexicana y fue sustituido por un árbol de plástico. Que es verdaderamente, pues yo diría... La locura, ¿no? No, pues déjate, locura, es estúpido. Sí, es estúpido. ¿No? O sea, como un área que se dedicaba a la preservación de aves, que ahí iban a dar todas las aves que eran decomisadas en el mercado negro, que era además un ejemplo a nivel nacional de cómo mantener un aviario sin aportación de recursos públicos. Donde biólogos y especialistas de la naturaleza iban a aprender, Fermín, además. Y resulta que este gobierno lo destruye y en lugar hay un árbol de plástico, ¿no? O sea, ese es el tamaño, o digamos, es el signo de la política pública absurdo, del morenovallismo en torno al medio ambiente. Sustituir lo verde por el plástico. Así es. Bueno, eso vamos a platicar un poquito más adelante. Yo soy Fermín Alejandro García. Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Le vamos a comentar las principales noticias que va a poder usted leer ya desde hoy en nuestras redes sociales. Así es. Y mañana en la página de internet y en la edición impresa. Fermín, auditorio, buenas noches. Pues para mañana la principal noticia en la edición impresa de la Jornada de Oriente es un reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es bastante grave, pues resulta que en el primer trimestre de este año hay 345 reportes de homicidio, Fermín, lo que equivale a que en promedio se hayan cometido durante este tiempo 4 homicidios diarios en el estado de Puebla. La cifra es por supuesto alarmante y contrasta con el mismo periodo comparado del año anterior, donde la misma fuente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó solamente 300 homicidios. Así es que el asesinato en Puebla va a la alza y de una manera bastante preocupante. Sí, es algo que no se ha podido parar, y lo preocupante no solamente es el número de homicidios, sino preguntarnos cuántos de estos homicidios están relacionados con el tema del crimen organizado. Que a veces se abusa mucho de este término. ¿Qué es exactamente el crimen organizado? Y siempre como que pensamos en las grandes organizaciones criminales, a veces muy influenciados por los medios de comunicación, y pensamos en las mafias, en los cárteles de narcotráfico. Pues no, a veces crimen organizado es simplemente puede ser un grupo de 2, 3 personas que se organizan para delinquir. Así es. Que se organizan para cometer un asalto y que a veces se salen las cosas de control o hay violencia extrema y se acaba dándole un navajazo a un ciudadano que iba caminando por la calle y lo asaltan para robarle un teléfono, para robarle los pocos pesos que llevaba en la bolsa. Eso es también crimen organizado. Lo que pasa es que a veces las autoridades no quieren reconocer desde esa, digamos, pequeña... Esa asociación delictuosa. Claro, organización,
hasta los que son ya grandes entramados ahí de la delincuencia. Pero en Puebla cada vez crece más el número de homicidios y el número de homicidios que parecerían que están relacionados con este tema de una mayor organización criminal. Así es. Y que lamentablemente no tenemos como una autoridad competente para frenar esta ola, no solo de homicidios, sino en general de delitos, porque también se disparó de manera alarmante el robo a vehículos. El robo a vehículos, las violaciones, feminicidios, Fermín. Exactamente. Y siempre se acaba todo reduciendo a que son crímenes pasionales. Esto es un poco como cuando, a veces se dice, ¿de qué murió? Y dicen, murió de un paro al corazón. Pues todos morimos cuando se te para el corazón. De muerte natural, dicen. Lo correcto es decir, le dio un infarto. Claro. Eso es diferente. Así es. Tú mueres cuando se te para el corazón. Sí. Ya tu corazón deja de funcionar. Entonces, pues, cuando dicen crímenes pasionales, pues yo he dicho, bueno, pues, siempre en todo crimen hay cierta pasión. Hay una parte pasional. Aunque sea la pasión por el dinero. O simplemente tú pierdes el control de tus emociones. Es una situación extrema, ¿no? Claro. Digo, al menos que hablemos de un psicópata que no tiene emociones. Así es. Que es el otro caso extremo. Pero pues en todos los casos son crímenes emocionales, pasionales. Yo no sé por qué la autoridad siempre quiere como que con el tema de que esto es un crimen pasional. Así es. Como reducir el tema, como que esto es aislado, como que fue un pleito entre dos personas, pero no hay un problema de criminalidad, de índices delictivos. Con alta violencia, con grados de violencia alto, de despojo, ¿no? Sí, de exactamente. ultraje, ¿no? Ahora, también habría que preguntarnos todo esto de qué es resultado. Yo creo que hay muchas variables, hay muchos factores. Yo diría que uno que es fundamental es que no se están generando los empleos suficientes. Así es. Dos, hay mucha impunidad porque tenemos una ausencia de la autoridad. Sí. O sea, con Moreno Valle se corrieron a policías ministeriales, se cerraron agencias de ministerio adelgazó público. Totalmente el aparato de investigación, ¿no? Con ministerios públicos, como dices tú, agentes ministeriales a la calle. Un tercer factor, hay el crecimiento de actividades delictivas que siempre traen consigo un alto grado de violencia. Los feminicidios, por ejemplo, particularmente pareciera que están relacionados el feminicidio y la prostitución. Están relacionados con la presencia de este crimen organizado, ¿no? Así es. Porque hay demandas de este tipo de servicios, la forma en que actúan, que operan, etcétera, etcétera. Un cuarto factor, pues, es que llegan armas ya de fuego, ya se venden en el mercado libre, en el mercado negro. Cada vez vemos más presencia de armas de fuego en Puebla, ¿no? Y pues yo pregunto, ¿qué se hace contra eso? Los escudos de seguridad estos que se hicieron no sirven. Hay estas campañas ridículas de que ve y entrega tus armas. Digo, ¿quién va a ir a entregar? Y luego lo que terminan entregando escopetas. Pistola, pues entregan lo que no sirve, ¿no? Y yo creo que un quinto factor, Martín, es que al mismo tiempo tenemos un machismo desbordado, una violencia de género, una violencia contra la mujer, y que las autoridades no saben cómo frenar o cómo entrar en este tema. No hay instancias, no hay mecanismos, solamente hay anuncios de radio y televisión. Es más, creo que ya ni están. No. Esa campaña de había algunos ¿cómo espectaculares, se llamaba? ¿no? Que decía, no guarde silencio. Golpear a una mujer, No, pero había uno hombres. que decía, Eran algunos colegas comunicadores, ¿te acuerdas? Ajá, pero había una campaña aquí en Puebla que decía, no guarde silencio. O denúncialo. Algo así que tenía que ver con el silencio. Que atrás de eso no se notaba absolutamente nada. Ningún tipo de sustancia. O sea, no hay estrictamente instituciones que ayuden a las mujeres que sufren violencia. Así es. Y que son muchos tipos de violencia, Martín. O sea, no solamente es la mujer que aparece apuñalada, asesinada, violada, golpeada. Por ejemplo, se dice que una etapa donde hay mucha violencia y queda impune es en la adolescencia, en la violencia en el noviazgo.
los novios, ¿verdad? Sí, claro, los novios. O sea, insultos, humillaciones. golpes, esta idea que a veces hay mucho en los chavos de decir que si no hay golpes es que no hay pasión o no hay amor. O los insultos, las humillaciones, Claro, ¿no? Las invasiones a la privacidad, Fermín, que son también agresiones, ¿no? Exactamente, o sea, entonces, por ejemplo, y lo digo sin ser despectivo, una chavita de 16, de 15 años, 17 años, que sufre violencia porque se metieron a sus redes sociales, porque la ridiculizaron en las redes sociales, porque el novio la manda, la golpea, la araña, los papás que también la golpean. ¿A dónde denuncia? ¿A dónde va? Sí, ¿no? A ver, ¿quién le va a hacer caso? Ya a veces hasta llegan con los padres y son los propios padres también los que las maltratan. Claro, ¿no? esto es un poco como el seguro social. O sea, tú llegas a urgencias y si no llevas fiebre, no te atienden. Claro. Pero puedes llevar algo que no necesariamente tenga esa manifestación, ¿no? Que no tenga esa manifestación. Entonces, pues también eso sucede. A ver, una muchacha de esta edad va al Ministerio Público y, pues, digo, no lo digo con escarnio, pero es como el tema de decir, pues, si no vienes violada, si no vienes sangrando, como que no te pasó nada. No, ya lo hemos visto con las declaraciones de algunos personajes a nivel nacional, ¿no? Sí, claro. Diciendo esas cosas, si no hay, digamos, pene de por medio en el asunto de la agresión, pues no hay violación, Claro. no hay ultraje. Entonces, ¿a quién recurren? Y eso es uno de tantos casos. Aquí una vez lo dijimos, el Instituto Poblano de la Mujer es una institución que no sirve para nada. ¿no? En Tehuacán estaban cobrando 2.500 pesos para dar atención a las mujeres que se presentaban En el instituto. sí, a solicitar atención para casos de violencia. Entonces, una señora que es golpeada por el marido, que no le da para el gasto, que no sabe cómo darle de comer a sus hijos, ¿de dónde va a sacar 2.500 pesos para ir a acusar la violencia que sufre? Oye, pero en el caso, ¿te acuerdas del sexenio pasado? Eso yo diría que es hasta violencia institucional. Claro. Porque como no tienen los 2.500 pesos, las instituciones públicas no atienden tu caso de violencia. ¿Te acuerdas el año pasado que también dimos a conocer en la jornada el caso de una mujer que fue agredida en el centro escolar, Niños Héroes de Chapultepec? Bueno, en sus inmediaciones, no dentro de la institución. Y que forcejea con un hombre y este hombre la golpea y al final se dan cuenta, lo detienen y ella va a poner la denuncia. Y la gente del Ministerio Público, es decir, una abogada, una funcionaria, regaña a la mujer porque ella como venía llorando, se le había corrido el rímel y dice que qué manera de venir a presentarse así y a presentar una denuncia en ese estado, con la total incomprensión. Esperarías que una mujer comprendiera, pues, más que un hombre, el estado de desolación, de humillación que es sobre una mujer, y sin embargo son las que más respetan a veces. Y eso es en caso de mujeres. También con los hombres. O sea, si un muchacho, por ejemplo, va a denunciar que el papá lo dejó arañado, le van a decir que si no es machito, que si no se aguanta, que no llore, que... Y bueno, no nos esperemos que después ese muchacho, cuando se convierta en adulto, pues entienda que la única solución a los problemas emocionales, pues es con violencia, es golpeando a la hija, es golpeando a la esposa, a la novia, al amante, a quien sea. A todos, ¿no? Fermín, precisamente en esta línea de que estamos hablando del feminicidio y de la violencia de género, por desgracia, hay también una buena noticia. El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sesionó hoy. Aprobaron 10 nuevas comisiones y una comisión especial, es la Comisión Especial de Género. El rector Alfonso Esparza explicó que se trata de un organismo específico para que los programas de equidad que ya están echados a andar en la máxima casa de estudios funcionen, que no sean letra muerta. Y en ese marco, Fermín, fue entrevistado el rector Esparza y reveló que los feminicidios que se cometieron contra universitarias el sexenio pasado y por los cuales él, en su más reciente informe, levantó la voz exigiendo justicia, pues ya fueron esclarecidos. Si no mal recuerdo, Fermín, eran 4 los casos a los que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está exigiendo justicia y el rector dice que ya fueron esclarecidos. Es muy importante que una institución de educación superior como es la Universidad Autónoma de Puebla esté dando este paso muy importante en buscar políticas de género. Que eso tendría que existir en todas las instituciones públicas. Y que esto se tendría que haber hecho hace muchos años. Así es. No es entrar en este terreno, en este a veces debate que es un poco complicado, de que si se puede alcanzar la plena igualdad, ¿no? Pero es simplemente que hay que entrar en lo básico, ¿no? Que tiene que haber equidad, que
tiene que haber equidad entre hombres y mujeres, que no tiene que haber ningún tipo de discriminación, Así es. porque a veces ocurre, ¿no? Que la preferencia para determinados puestos de trabajo es para los varones, Así es. que los varones ganan más, que trabajan menos, que a veces como que el tema es que la mujer es como que la que tiene que hacer trabajos relacionados con labores de parecidos a la limpieza, cosas así, que el hombre es como el que tiene que hacer la parte intelectual. Esto ocurre mucho y ocurre no solamente en el hogar, no ocurre solamente en empresas pequeñas, medianas, a veces ocurre hasta en los altos niveles del poder político, del poder público. ¿Y qué vamos a hablar, por ejemplo, hasta instituciones religiosas, ahí donde prácticamente no existe la mujer? Está anulada totalmente. Está anulada la mujer, ¿no? Sí, desapareció. Y es un problema que, como lo decíamos hace unos momentos, a veces no es solamente como algunos quieren verlo como una moda. No, no es una moda. Es un tema que desde ahí empieza el combate a muchos tipos de violencia que existen en nuestra sociedad. Mira, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, a lo mejor vamos saliéndonos un poquito de la esfera que estamos discutiendo. El año pasado, este año, acabando de ver la entrega de los Óscares, yo me doy cuenta que no me acuerdo si es cortometraje o largometraje, que le dan el Oscar al mejor documental, que se llama Los Cascos Blancos, está en Netflix. Y entonces, esa misma noche yo me puse a ver el documental. Es un muy buen documental porque tiene imágenes muy crudas. Es un grupo de sirios que ellos mismos lo cuentan, que un día ellos, en lugar de estar de uno o de otro bando en la guerra civil que se vive ahí, ellos deciden mejor alistarse en un cuerpo de rescate de las personas que sufren por la violencia de la guerra. Y son voluntarios, no tienen el apoyo de nadie. Algunas fuerzas voluntarias los entrenan en el extranjero. Y bueno, son imágenes muy crudas, te rompe el corazón ver la gente cómo sufre después de los bombardeos, ellos mismos cómo de manera muy precaria están dando auxilio y prácticamente evadiendo las bombas. Pero hay una parte que de pronto te llama mucho la atención si eres observador de estos temas. En todo el documental, donde aparecen los cascos blancos, donde aparecen los militares de un bando, de otro bando, los guerrilleros y sobre todo la población damnificada, nunca aparece una mujer. No hay una sola mujer, ni siquiera entre las víctimas de los bombardeos. Nunca se ve una imagen de una niña, de una mujer. No hay nunca mujeres. Pareciera que fuera un país de hombres. Porque ese es uno de los casos extremos que tenemos hoy en el planeta, ¿no? O sea, cómo el machismo, en las sociedades islámicas, pues es donde la mujer ahí prácticamente no existe. Pero de pronto pareciera que en algunos sectores sociales de México se viviera una situación cultural semejante, donde la mujer no existe, ¿no? Como que no aparece, borrada, como que no figura, es borrada, ¿no? Muy bien, la tercera noticia es de corte político y es una declaración que da el diputado local por el Partido Acción Nacional, Pablo Montiel Solana, respecto a la reelección de Pablo Rodríguez Regordosa como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Lo que dice Pablo Montiel Solana, Fermín, es muy interesante porque él es representante de estas familias custodias de las que has hablado, es que la elección de Pablo Rodríguez Regordosa no tiene validez porque no le fue notificado el proceso a la militancia del Partido Acción Nacional en Puebla. Sí, desde ayer se había dicho que más o menos habían participado entre el 12 y el 15% de la militancia panista para elegir a Pablo Rodríguez. Otra cosa son los acarreos que llevaron para que se viera un los morenovallistas de siempre. Lucidor, ¿no? Sí, que dicen que ahí quien ordenó la movilización fue básicamente Marta Erika Alonso. La esposa de Moreno Valle. La esposa de Moreno Valle, que es secretaria general del PAN estatal y que se está intentando construir un proyecto para que ella sea la candidata del PAN en el año 2018. Entonces ella está intentando dar supuestas muestras de fuerza, de poder, de que arraigo, ¿no? ella es la que manda ahí en el Partido Acción Nacional. Pero más allá de eso,
esta yo creo que es la elección más cuestionada, más, yo diría, decepcionante dentro de las filas panistas. Uno, porque como dice este diputado, Pablo Montiel Solana, no se informó a la mayoría de la militancia panista. Él mismo decía, muchos panistas se enteraron por los medios de comunicación, por las redes sociales, que había un proceso interno en el PAN para elegir al dirigente municipal del partido, que en este caso es la reelección de Pablo Rodríguez Rebordosa, ¿no? Sí, es reelección, ¿no? Sí. Bueno. Y por el otro lado, pues están eligiendo a un hombre que por los mismos panistas lo han cuestionado severamente de un enriquecimiento inexplicable. Ya es repudiado, ¿no? Pablo Rodríguez en las filas del PAN es repudiado. Bueno, porque además es polémico Pablito, como le dicen en el PAN. Le dicen Pablito, así como despectivamente, ¿no? Sí, recordamos que él, antes del morenovallismo, ya había sido dirigente del PAN y ya había sido diputado. Y fue candidato a la presidencia municipal de Puebla. Muy polémica su candidatura porque en aquella ocasión tuvo la flamante idea de que quería atacar a Enrique Doher Guerrero, que era su contrincante del Partido Revolucionario Institucional, y hace un anuncio que un spot sí rayaba en el amarillismo, en la difamación. Y evidente, además, ¿no? Había habido precisamente, creo que un hecho de violencia relacionado con un problema. No, recuerdo que, Fermín, si no me recuerdas, era la explosión de un laboratorio dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Pablo Rodríguez Rebordosa comparaba esa explosión, en la que hubo heridos, por supuesto, pero fue un acto accidental, con lo que estaba pasando en la guerra de Medio Oriente con Estados Unidos. Sí, en Irak. Decía que acaso la UAP es Irak. No, decía, ¿qué acaso la UAP es Irak? Ese era su... Bueno, obviamente no hasta había... un niño de 5 años se da cuenta que no es así. Punto de comparación. Bueno, creo que desde ahí le empezaron a llamar Pablito, sí. A partir de compartir de ese error. En esa época, el número de homicidios en Puebla era una cifra insignificante. A lo mejor ahora, si nos pudiéramos comparar, ¿no? O sea, México... eso era un accidente. Pero ese sí era un accidente. Y segundo, porque él un día da una rueda de prensa y él mismo dice, ya lo único que les falta acusarme es ser homosexual. Sí. Y entonces... Sacleó su homofobia. ¿Qué sucedía? Pues que en el Partido de Acción Nacional hay muchos militantes, mucha gente que esas palabras les espantan, ¿no? Claro. No son bien vistas. Entonces, son homofóbicos. Los propios militantes del PAN se sintieron incómodos con Pablo Rodríguez. Y la comunidad lésbico-gay también. Sí, y no faltó quien incluso empezó a sacar a teorías de otro tipo. Pero siempre ha sido visto como un mal dirigente. Después, ¿te acuerdas que hubo un famoso escándalo? O no era ni siquiera escándalo, era un acto ahí de cierto, de ser el ridículo. Pablo Rodríguez encabezaba una campaña contra el cobro de la tenencia en Puebla. Y entonces convocaron a que no se pagara la tenencia. Sí. Si tú comprabas un auto nuevo, no paga la tenencia. Hasta que un día una televisora capta a Pablo Rodríguez con un vehículo nuevo, recién emplacado, y decía, bueno, pues para que tengas la placa es porque pagaste la tenencia. Y entonces él salió y dijo, no, lo que pasa es que cuando yo lo compré, la agencia pagó la tenencia. Bueno, si estás tú como dirigente político convocando a un boicot para que no se pagara la tenencia en Puebla, y tú vas y te compras un coche con la tenencia pagada. Ese es Pablo Rodríguez. Que ahora es millonario, dicen que es millonario. Según el dicho de algunos panistas, de ser un empresario mediano, regular. El sexenio se volvió millonario. Yo me acuerdo que... un gran empresario. Que una vez lo fui a ver al Partido de Acción Nacional, me pidió derecho de réplica de una nota, lo fui a ver, llegó de muy buen modo, de muy buen ánimo, y me acuerdo que llegó de pantalón de mezclilla, de botas estas de trabajo, camisa de manga corta, iba todo lleno de polvo, y me dijo, es que en mi fábrica hay una máquina que está fallando y la estamos arreglando. Entonces, pues tú ya es un hombre de trabajo, un empresario mediano que trabajaba, ahora de pronto aparece con propiedades y con empresas que no son de un empresario mediano. Y bueno, que pueden explicar muy difícilmente en el crecimiento de un sexenio. Por eso hay como mucha decepción en el PAN. Así es. La cuarta noticia también tiene que ver con asuntos políticos, pero esta noticia se genera en la capital del país, en la Ciudad de México.
el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, que renunció al PRD hace unos meses, pues anuncia ya formalmente, Fermín, lo que se esperaba, su afiliación al Partido Movimiento Regeneración Nacional, y de inmediato, por supuesto, también entra ya a la lista de los posibles candidatos a la gubernatura en 2018, es la lectura que se le ha dado en los círculos políticos. Más allá de que si eso no es candidato, lo cierto es que este movimiento de Luis Miguel Barbosa Huerta es muy importante porque va a significar el inicio de la extinción del Partido de la Revolución Democrática en Puebla. En los hechos. Sí, en los hechos. Luis Miguel Barbosa Huerta es un hombre que llegó aquí a Puebla, la capital del estado, proveniente de Tehuacán, en el sexenio de Melquiades Morales Flores. Era un abogado muy exitoso en Tehuacán, que había incursionado en política muy brevemente en el PRI, siempre dicho por él. Él entró al PRI, se decepcionó muy rápido, se salió, después apoyó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, él por su propio recurso. ¿Ya en el PRD o en el Frente? No, él como ciudadano. Ajá, o sea, él una vez narró, me contó que como abogado, él un día decidió apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, fue y se compró de estas máquinas que se usan para pintar. Y de estas pistolas, y él pintaba bardas a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Esa era como su aportación. Cuando llegó a Puebla, él llega como dirigente del PRD, lo trajo la corriente de Jorge Méndez Espínola. ¿Cómo se llama esa corriente? No sé, ya una corriente. ¿Qué pasó a nada? Pasó a ser nada. Entonces, porque Jorge Méndez era su estilo, como que traía un dirigente del interior del estado para controlarlo. Lo cierto es que Barbosa resultó ser un político muy hábil, con una gran pericia, y logró sacudirse el control de la corriente de Jorge Méndez, tomar el control del partido. Y si se puede estar o no de acuerdo con Luis Miguel Barbosa, pero los que lo han conocido como periodistas, como militantes, como políticos de otro partido, no pueden negar que es un hombre muy trabajador. Bueno, y ha llegado alto, ¿eh? Cuando Barbosa llegó al PRD, que era un partido que vivía en la marginalidad, que no tenía recursos, se iba todos los fines de semana a recorrer el estado. Entonces, algo que no sucedía en el PRD, él empezó a recorrer municipio por municipio para organizar comités municipales. Algo que parece siempre como, pues muy convencional en cualquier fuerza política, pues sí, pero en aquel entonces el PRD no tenía como esa estructura organizativa. Y también la repetición de esa misma fórmula cuando se fue a la Ciudad de México, justo a la dirigencia del Partido Sol Azteca, y que prácticamente por 6 años no se sabía nada de Luis Miguel Barbosa Huerta. ¿Por qué? Porque había estado trabajando justo en las estructuras, con las burocracias partidistas, con las militancias. Fue de ahí que saltó inmediatamente a la presidencia a la presidencia de la bancada, a la dirigencia de la bancada del Senado. Claro, y bueno, él pues prácticamente encabeza la corriente más importante del PRD en Puebla, la que tiene más militantes, la que tiene más presidentes municipales. Luis Miguel Barbosa, desde que llegó a la presidencia estatal del PRD hasta la fecha, siempre ha logrado llevar a perredistas a convertirse en diputados locales. O sea que ahorita va a haber un éxodo del PRD para Morena. Incluso Barbosa tiene fama de ser un excelente abogado en el terreno electoral. Recordemos que él 2 veces logró meter diputados al Congreso local, ganando juicios por la vía electoral. Y se presume que tiene una muy buena relación con la gente del Poder Judicial ante la Federación, Sí. Entonces, esta salida de Barbosa no hay que verlo como un militante más que se va a Morena, sino que atrás de él va a ir toda su corriente, que ahora está agrupada en el Frente Izquierda Progresista, que encabeza Érico Toñeto Carmona, lo que son la verdadera militancia del PRD. Se van a quedar en el PRD los morenovallistas que no tienen seguidores, que son, metieron mucha gente a través de un padrón inflado, que son trabajadores de los poderes públicos. Los colegios de bachilleres, por ejemplo. Se van a quedar corrientes, grupos muy pequeños que nunca han podido ganar la presidencia del partido, que no tienen mucha fuerza. Y en sí, el PRD es un partido que se ha venido desdibujando en Puebla. No es el partido de izquierda de hace años. Perdió mucho esa identidad. Totalmente. No se vincula a ninguna causa o movimiento social en Puebla. Es, por ejemplo, muy significativo que antes del morenovallismo
que era cuando ya empezaba la crisis del PRD, el partido que encabezó en muchas ocasiones la inconformidad, los movimientos contra el alza del pasaje, era el PAN y no era el PRD. Y el PRD creo que perdió una presencia muy importante que es, por ejemplo, en la universidad pública. Sí, no existe. Ahí hay muchas simpatías hacia Andrés Manuel López Obrador. Y a los movimientos de izquierda. Que no es hacia el PRD. Así es. Entonces, pues... No, incluso hasta abominan el PRD. Exacto. Entonces ahora, pues, esta salida de Luis Miguel Barbosa del PRD y su ingreso a Morena, lo más seguro es que va a significar el inicio del proceso de extinción del Partido de la Revolución Democrática. Y finalmente, Fermín, nuestra última noticia es una noticia de índole sindical y económico. Se está previendo que el sindicato de Audi ni siquiera logre igualar el alza en la inflación en su próxima revisión contractual en la que tenga que ver con los salarios, porque están exigiendo ya desde ahora un 5.8%, que se considera un nivel pues muy bajo de elevación del salario, considerando que en estos momentos la inflación en el país está en 5.6% y que seguramente va a subir más. Así es que será difícil que la dirigencia del sindicato de Audi, que en este momento además está en crisis, ustedes saben, hemos dado seguimiento desde hace un par de semanas al caso del sindicato de la planta armadora en San José Chiapa, se antoja difícil, Fermín, que puedan lograr un aumento los sindicalistas de Audi mayor de la inflación que habrá en el país. Sí, porque ya les dejaron revisada prácticamente todo hasta el año 2019 y pues obviamente algo que siempre va a buscar las empresas es que los aumentos salariales nunca estén por encima del nivel de la inflación. Pues muy buenas noches, profesor. Bueno, como comentábamos al inicio de esta transmisión desde la Jornada de Oriente, el sábado fue el Día de la Madre Tierra. Así es, el Día Mundial de la Tierra. Y hoy tenemos aquí en la redacción de la Jornada de Oriente, a ver si pronuncio bien el nombre, es Vesda, sí. Ninel Castillo Romero. Ella es integrante del movimiento M18. Bueno, de varios movimientos. Realmente esto fue convocado por muchísimos grupos y en esta ocasión fui como exponente de algunas problemáticas que me ha tocado ver en distintos movimientos. Uno de ellos es Esfera Poblana. Bueno, ella es ante todo ambientalista, eso podemos decir. ¿Tú cómo ves la situación de la preservación del medio ambiente en Puebla? Yo decía al inicio de esta transmisión que en el sexenio de Moreno Valle particularmente creo que fuimos agraviados con muchos atentados contra la preservación del medio ambiente. Así es, fue un ecocida serial Moreno Valle y es uno de los rasgos más distintivos de su gobierno. Pero además de eso nos dejó esa herencia ecocida, se viene todavía dando en este gobierno de Gali. Y no solamente fue Moreno Valle, él es el que encabezó muchísimos de los golpes más absurdos al medio ambiente, porque fueron por proyectos ridículos, ya lo mencionaban bien al principio. El parque ecológico, lo que le hizo al aviario fue una completa estupidez en todos los sentidos. No solamente es lo grave moralmente, sino también lo ridículo que es haber sacrificado un espacio de conservación ambiental por un proyecto turístico basura. Por un árbol de plástico. Así es, pero no solamente es eso, sino que él puso, digamos, él abanderó esta destrucción ambiental, pero son muchos los funcionarios que participaron de ella, no lo hizo solo, lo hizo con coalición de diputados, de funcionarios de Profepa, de funcionarios que además están ahorita en el paragón de las discusiones a nivel nacional. Uno de los casos más destacados durante este foro del día sábado fue que en estos momentos las dos grandes reformas que se están discutiendo en materia ambiental en México son la reforma a la ley de biodiversidad y la reforma forestal. La reforma forestal, quien está encabezando esta reforma destructora, que viene a hacernos otro descontrol dentro de las políticas públicas en materia ambiental, quien encabeza es Alma Lucía Saluz Alonso, que fue la encargada de Profepa cuando Moreno Valle destruyó el aviario, aquella que lo permitió, que después se fue de senadora, que es muy amiga se fue de diputada, plurinominal por el Verde, que es amiguísima de Ninfa Salinas. En una ocasión, en 2014, cuando era funcionaria todavía de Profepa acá en Puebla, que era la directora, que estaba con el problema del aviario en manos y que no daba ninguna respuesta, durante una ocasión se ausentó para ser senadora por un día reemplazando a Ninfa Salinas. Recordarán que la Ley General de Partidos Políticos, ella votó en su lugar. O sea, personajes de lo peor han estado involucrados acá en Puebla y ahorita están a nivel nacional llevando esta destrucción ambiental a otros niveles. Eso es por poner tan solo un ejemplo, pero acá tenemos a muchísimos funcionarios. Riestra Priña nos ha quedado pero pésimo en muchísimos casos. Tenemos el caso del ecocidio de Flor del Bosque.
por mencionar los urbanos, pero también tenemos a Semarnat participando en la destrucción ambiental que hay en Puebla. Uno de los casos más sonados durante este foro del día sábado fue el de Pahuatlán, este gasoducto que quiere atravesar Pahuatlán, que además no es solamente un tema de Puebla, sino que es un tema internacional, porque viene desde Dakota, viene desde Estados Unidos, atraviesa varios territorios. De hecho está frenado ahorita por el trabajo de los Sioux, que ustedes han cubierto mucho en Estados Unidos, pero atraviesa todo el país y tiene una parte en Puebla, en Hidalgo, en Morelos, por la zona de Pahuatlán, que está llena de bosques mesófilos, que son además uno de los ecosistemas prioritarios para el país, para el mundo en general, pero en el país los tenemos que proteger muchísimo, tenemos una gran biodiversidad ahí, van a ser destruidos. Y Semarnat sí pone frenos, pero muy parciales. Pensábamos también en el caso, durante el foro del día sábado, que se anunció que Semarnat dio el visto bueno nuevamente a Cola de Lagarto, un proyecto que hemos criticado mucho varios ambientalistas, porque es un club de golf. Pueden disfrazarlo como quieran ahora, dicen que va a tener un centro de conservación ambiental para hacer investigaciones y compensar los daños que creen. Pero sigue siendo un club de golf, sigue siendo una construcción que requiere muchos químicos, que requiere mucha agua, que va a devastar una zona. No sabemos precisamente cuál, sabemos que está cerca del Tenso, pero no aclaran cuántas son las comunidades afectadas. Unos cálculos nos dirán como 40 comunidades más o menos, pero eso sin pensar en lo que viene después de estos desarrollos, porque no vienen solos, vienen acompañados de nuevas carreteras, de nuevas inmobiliarias, de lugares para los empleados, de mucha discriminación hacia las poblaciones, porque van a ser utilizadas como empleados para un proyecto clasista de entrada, y que va a repetir mucho lo que pasó con Audi. La ciudad modelo Audi, que también es otro de los grandes casos que tomamos, vino a no dar empleos a nadie, más que a algunos que están extranjeros y a muy pocos pobladores de Puebla, muy mal pagados. Ya lo decían, el problema sindical no se ve que vaya a tener una resolución favorable para los empleados ni de ninguna manera, pero además vino a quitar tierras, agua, y va a desarrollar otras cosas. Se hizo de un museo, que no tendrían por qué tener un museo, una ciudad que además está siendo privada, que está básicamente aniquilando el concepto de Estado, porque todos los servicios los va a dar una ciudad que está hecha para un concepto privado, de empresa privada. Pero esto va a venir acompañado de nuevos desarrollos. Las tierras que ahorita queden libres de Audi, después van a ser también ocupadas, y va a ser un urbanicidio tremendo. Y es que tenemos muchísimos proyectos de muerte conectados. Aquí en Puebla los cálculos están arriba de los 400. Pero esos son cálculos que 400 proyectos de muerte. De muerte. Proyecto de muerte, ¿qué podemos, para que la gente que a veces no entiende el concepto, qué podemos así simplificarlo para que se entienda muy claro? Fácil, como es de poderosa la palabra. Proyectos cuya realización es de tan poderoso impacto que va a traer directamente muertes, ya sea del ecosistema, de las especies que están directamente conectadas, o también indirectamente de las poblaciones. El ser humano. Sí, porque no son efectos de corto plazo, son cadenas que tienen oleadas, que tienen distintas dimensiones. Nos preguntaba un periodista cuántos conflictos sociales hay derivados, no solamente proyectos, quería saber conflictos sociales. Digo, es que es un cálculo difícil, realmente cada proyecto de muerte tiene un amplio abanico de conflictos sociales. Por cada uno podríamos calcular 20, 50, dependiendo del impacto. Pues yo digo, un estimado muy breve, mínimamente tenemos que tener 5, pensando que afectan a nivel económico, afectan a nivel salud, afectan a nivel ambiental, flora, fauna, afectan a nivel social porque desintegran a las comunidades, y a nivel seguridad también. Inevitablemente, por ejemplo, pensando en Pahuatlán, el hecho de que vaya a ser un gasoducto va a llamar la atención de estos grupos guachicoleros que tenemos acá en Puebla. No tenemos controlado el problema de la inseguridad y nos vienen a poner un proyecto. Un nuevo gasoducto, una nueva línea de transmisión de combustibles. Cuando no tenemos condiciones de seguridad, no tenemos respiros realmente acá en Puebla. La situación es monstruosa, insisto. Moreno Valle lo abanderó perfectamente, lo que significa ser un ecocida. Pero no es el único. Tony Gall está haciendo lo mismo. Habla de compromisos con el medio ambiente, pero va a arrancar la línea 3 del Metrobús cuando todavía no hemos saldado los problemas de las otras líneas, que tal vez podría funcionar bien, sí, pero primero pongan condiciones en las que puedan realizarse. Habla de tala de árboles, dice, no, los vamos a reemplazar, los vamos a compensar. Nos han dicho lo mismo en cada proyecto. ¿Y dónde están los árboles que compensan? Y es imposible trasladarlos. Nos dicen cosas absurdas como, vamos a pasar árboles que tienen 20 años de vida, de repente vamos a llegar y los vamos a pasar como si fueran macetitas. Eso no se puede hacer. Claro. Digo, no existe una auditoría para que realmente veamos
esta compensación que siempre dicen las autoridades, ¿no? Así es. Estas campañas de reforestación, que además reforestar es muy complejo, porque uno reforesta y siembra uno 10 árboles, no quiere decir que esos 10 árboles van a crecer ya en automático, ya como por decreto, estamos plantando 10 árboles y van a crecer y van a llegar a ser maduros. Muchos de esos árboles acaban siendo destruidos, no son cuidados o en sí mismo no todos se dan. Entonces, a veces esas políticas de reforestación de que manejan cifras no son exactamente árboles que van a existir. Además de eso, no saben siquiera qué especies utilizan. Tienden a hacer monocultivos para sus campañas de reforestación. No están pensando en la diversidad de las zonas. Muchas de las plantas que tienen en el catálogo municipal, algunas cuantas sirven, sí. Por ejemplo, la lavanda, de acuerdo, es apta para el paisaje urbano. Pero tienen cantidad de palmeras que ponen en los proyectos porque se ven bonitas, porque vienen en el proyecto de cajón de los diseñadores de proyectos más bien turísticos. Pero están pensando en las condiciones de Puebla, en cuáles son las plantas que se necesitan, cuál es la zona, de qué manera. Y al mismo tiempo que nos quitan esas plantas que no conocen de reforestación, también están matando los santuarios, vaya, como Flor del Bosque, como el Parque Ecológico. Lo que le hicieron a Flor del Bosque, todavía no acabamos de ver las repercusiones. Hace poco tuvimos una tragedia que algunos dirán es una exageración conectarlo. No, era un parque de conservación, lo convirtieron en parque de diversiones rapidísimo, no dieron ni tiempo de condiciones de seguridad y murió un menor de edad ahí. Ya murió. ¿Por qué? Porque hacen todo como se les ocurre sin tener una verdadera planeación. Uno de los temas más importantes en este foro fue la inexistencia de planeación. El hecho de que tenemos autoridades que no trabajan en pos de los ciudadanos ni de lo que se necesita científicamente para la tierra, ni para cubrir las necesidades de desarrollo social de las personas. Lo que están trabajando es en pos de las empresas. Lo vemos completamente. Las denuncias fueron múltiples, insisto, los convocantes de este foro fueron movimientos como Cotepec, que están en defensa del agua, Emiocup, Cotuzuapan, la Asamblea Social del Agua, el Barzón Poblano, etcétera. Fueron muchas organizaciones que han vivido de cerca esos conflictos. Y un compañero de Cotepec, compañero Renato, que lo dice con una energía tremenda, porque es una ira correspondiente al nivel de los problemas que tenemos. En Ocotepec tenemos una cantidad de problemas impresionantes. Tenemos a Audi encima, tenemos una presidenta municipal que está privatizando el agua, tenemos a Living Water, porque aunque se haya retirado ahorita, la amenaza sigue presente. Sabemos que además Living Water está representando Coca-Cola. Tenemos del otro lado Granjas Carol, que está haciendo sus actividades sin ninguna regulación, contaminando tremendamente, en condiciones que también incluso los animalistas han señalado, de brutalidad tremenda hacia los animales, que también a nivel ético tiene muchas implicaciones. De otro lado tenemos fresas que se están cultivando para Canadá, que se están llevando todo el agua. Estamos rodeados de proyecto tras proyecto. Cercanamente también tienen proyectos de hidroeléctricas y de minas. Y son proyectos que se conectan también con otras organizaciones y con otras, y van viendo un panorama en el que nada está desconexo. Y vemos simplemente una red de pesadilla. Realmente Puebla tiene muchísimos conflictos que apenas estamos vislumbrando cuál es el tremendo impacto que van a tener. Lo que están haciendo con los proyectos de muerte no es menor. La cantidad de concesiones en la Sierra Norte... concesiones mineras. De concesiones mineras son muchísimas. Hace unos años decíamos arriba de 90, ahorita están diciendo arriba de 200. Más algunas que se presume que ya han sido canceladas, siguen trabajando. Los periodistas, como ustedes lo han descubierto muy bien. A pesar de que, por ejemplo, en zonas como Iztacamacitlán no está plenamente concedido todo para Almaden Mineras, ya están poniendo cianuro en la tierra. Y la gente se engaña con cuestiones como que les paguen viajes de graduación, que les pinten canchas. Que va a haber trabajo. Que va a haber trabajo. Que ese es siempre el gancho en todos lados, ¿no? Así Esto es. va a generar trabajo, ¿no? O sea, los fraccionamientos, las minas, los gasoductos, siempre es trabajo, ¿no? Hasta aplastar un aviario, porque va a haber trabajo, porque va a llegar African Safari y va a poner una zona de diversiones. Pero las consecuencias son terribles a cambio de las pocas o muchas fuentes de trabajo que se pudieran generar. Es un trabajo de miseria. Realmente parece ser esto... es un engaño tan brutal. Estoy pensando muchísimo en este libro que habla del derecho al ocio. Olvidé el autor de momento, pero que marcaba cómo las comunidades muchas veces son engañadas. Cuán desgraciadas son las comunidades que permiten que entre
bajo la bandera del trabajo, aquel que viene con el trabajo, pero el de la contaminación, el de la destrucción, el de la aniquilación completa de la persona que existe con conexión con el medio ambiente. Esa es una de las grandes temáticas, porque el día del 22 no solamente fue el Día de la Tierra, recuerden que también fue el de la Marcha Mundial por la Ciencia. Y es una marcha mundial que fue convocada en nombre de la necesidad de la evidencia científica, sobre todo. Políticas públicas que deben contemplar, que deben estar a pos de la ciencia, de la verdad científica. La verdad científica nos dice el mundo se está destrozando. Pero también en el foro vimos, aparte de esta dimensión científica, una dimensión existencial filosófica. Tuvimos la presencia de párrocos que son representantes de las comunidades originarias, que conocen muy bien a nivel antropológico lo que significa, a nivel social, a nivel espiritual, lo que significa la destrucción del panorama del medio ambiente para las comunidades. Y es que para la llegada de esta bandera del trabajo, pero en nombre de los proyectos de muerte, significa también la destrucción de formas de vida. Es el ecosistema natural y el ecosistema social. Realmente lo que estamos perdiendo es muchísimo. No son solamente plantas que al nivel que lo dice el gobierno, como costos colaterales. Unas cuantas plantitas que te voy a plantar del otro lado y se acabó. No, son sistemas vivos, complejos, unidos, que además nos están matando con costos económicos brutales para la población. Nosotros estamos pagando por nuestra propia muerte, porque ese dinero viene de nuestros impuestos, viene de nuestro laboral día a día. Y bueno, entre todo lo que trabajamos, que insisto, es un panorama de pesadilla, remarcamos bastante también que no se trata de ir a llorar. El Día de la Tierra es un día para tomar acciones, para la revisión de las políticas y de la acción ciudadana sobre todo. Y uno de los resolutivos más importantes es que las organizaciones sociales, la ciudadanía, tenemos que unificarnos. La idea es crear un frente unitario de organizaciones ambientalistas, que básicamente ya tenemos articulado, porque en realidad llevamos mucho tiempo conociéndonos entre todos los que trabajamos los problemas ambientales. Llevamos tiempo compartiendo las mismas experiencias, hablando de cuáles son los puntos de conexión entre nuestras problemáticas, apoyando nuestras movilizaciones, pero tenemos que intensificar esto, y este foro es un primer paso para hacer un frente más cohesionado, más duro, porque tenemos problemáticas muy intensas, también porque tenemos que determinar que, si bien hay una vida política en la que tenemos que incidir, tenemos que ver que los representantes populares de verdad tomen esas problemáticas y las lleven en la mejor manera posible. No se puede dejar todo a los partidos políticos. La ciudadanía tiene que trabajar siempre. No se pueden lograr avances en la cuestión ambiental si no trabajamos desde todos los polos. ¿Este foro dónde se hizo? En la ciudad de Izúcar de Matamoros, fue el primero en esa ciudad. Realmente hemos realizado muchos en el estado. Han sido jornadas de trabajo muy intensas desde hace años en distintas comunidades, donde vamos desarrollando cada vez más estas temáticas. Algunas se tocan foro con foro, pero cada vez con más cifras, cada vez con más, digamos, más información, pero también más propuestas, más posibilidades de acción. De acción, porque digo, las empresas finalmente se están actuando con muchos capitales, con muchos recursos. Y es que particularmente el gobierno de Moreno Valle protegió todos estos proyectos y hubo una estrategia que a lo mejor no se percibió del todo, ¿no? Que consistió en que con un discurso en el que se hablaba del ahorro de recursos públicos, de reducir el gasto corriente, se desapareció la Secretaría del Medio Ambiente. Esa fue una primera estrategia. Una segunda estrategia es que Moreno Valle, si nosotros revisamos, él nunca hablaba del tema del medio ambiente. No estaba en sus discursos, como a diferencia de otros gobernantes que les gusta mucho adornarse diciendo que son, les gusta trabajar en pro del medio ambiente y hacen carreras y van y siembran árboles. Y no le gustaba hacer nada de eso porque era como una estrategia de no tocar esos temas, ¿no? Como que eso quedara como relegado, como que si no existieran esos conflictos. De hecho, una de las pocas veces que mencionó algo respecto a medio ambiente, y lo retomó Pame Tajonar, que es periodista ambiental, que ha hecho un trabajo pero brillante desentrañando las estrategias de Moreno Valle, una declaración que hizo en alguna ocasión fue muy parecida al estilo Trump, de vamos a quitar esos frenos del medio ambiente hacia el desarrollo económico de Puebla. No recuerdo en este momento el foro, pero en Tierra Baldía lo podrían encontrar. Lo retomó Pame Tajonar en una ocasión. Y es una declaración muy brutal, pero que expresa perfectamente lo que él fue. Bien señalas.
de las primeras acciones fue la desaparición de este Consejo de Ecología. Y es que esa desaparición implicó reducir completamente la capacidad ciudadana de participación. Ahorita, insisto, esto es muy grave que la exdelegada de Profepa esté a cargo de una ley tan delicada como la ley forestal. Ella se quedó con casi todo el control de las cuestiones ambientales aquí en Puebla. ¿Cómo se llama ella? Alma Lucía Saluz Alonso, y de verdad, no olviden ese nombre, búsquenla en Twitter porque además está... El día de hoy puso una nota en la que quiere, según decir, mitos de esta reforma forestal porque quieren atacarla, que está muy correcta, pero una sarta de tonterías brutales. ¿Qué va a pasar con los bosques si se aprueba esa iniciativa, esa reforma a la ley forestal? Entre las cosas más graves está que no tocan básicamente a los taladores ilegales. Esa compleja red de corrupción que existe en la tala de árboles, que no es nada simple, o sea, el crimen organizado está trabajando muy intensamente. Hemos visto casos de poblaciones desplazadas en muchas regiones del país por el crimen organizado. Están básicamente invisibles en esa propuesta de ley. Es muy laxa respecto al tema. Por otro lado, plantean la creación de bosques para madererías, pero los términos en los que se ponen insinúan que se va a quitar terrenos de bosques naturales para poner estos bosques artificiales para maderas. En teoría puede sonar bien, son bosques que se van a recuperar exclusivamente para las cuestiones económicas, pero no especifican bien los territorios, no especifican las condiciones. Si eso implica quitar bosques que estaban estorbando a inmobiliarias, por ejemplo, como ha pasado acá en Puebla, pues va a ser un negocio redondo, va a ser para madererías, luego para inmobiliarias, y la naturaleza se va a quedar sin nada. Por otro lado, también está el hecho de que no queda clara la participación de las organizaciones ciudadanas, como lo que hizo Moreno Valle. Desaparece la participación de los convierte en consejos, en meros, pues adornos, que pueden solamente decir, esto no me gusta, pero no te puedo hacer más que recomendaciones. Y las recomendaciones, pues no les van a hacer ningún caso, no tienen poder real. Lo que necesitamos es una red de conexiones entre un poder ciudadano verdadero y las instituciones que tienen que vigilar el medio ambiente. Si todo queda en manos de organizaciones como Profepa, pues ya hemos visto que son cooptables en muchos sentidos. Y aparte de esto está la ley de biodiversidad, que básicamente Nifa Salinas y Alma Lucía Saluz Alonso han hecho una mancuerna muy intensa desde hace años para estar manipulando esos temas ambientales. De hecho, algo muy sospechoso cuando se dio el ecocidio del aviario fue que por la misma temporada hubo señalamientos muy fuertes al zoológico que está en Tehuacán, el Club de los Animalitos, que bueno, había sido denunciado por años. Los animalistas lo han dicho, es un lugar salvaje, brutal. Que es propiedad de un diputado del PAN, de apellido Gómez Oliver. Así es. Durante el caso del aviario, estaba más que claro que las pruebas contra Martín Camacho eran inventadas. Contra el pajarero, el encargado del aviario. Que por 23 años lo mantuvo como uno de los mejores aviarios del país, incluso del continente, que además era un centro de educación, porque casi todos los biólogos de Puebla pasaron por ese aviario. Los pocos expertos en aves que han habido en Puebla estudiaron ahí, estuvieron en el alumbramiento de aves como el tucán real, que es el único lugar en el país que lo reprodujo en cautiverio, el aviario de Puebla. Estuvieron presentes bastantes investigadores de todo el país e internacionales que lo apoyaron. Mientras los investigadores apoyaban a Martín Camacho y los animalistas denunciaban a este diputado panista del Club de los Animalitos, Alma Lucía Saluz Alonso eligió perseguir a Martín Camacho, dejar libre al diputado panista, y después, curiosamente, sale el anuncio de su diputación plurinominal por el Verde, lo cual nos insinúa que hubo una negociación en la que Nifa Salinas probablemente fue el punto de conexión. Decimos probablemente, pero tenemos realmente muchas indicaciones por el comportamiento. Para suponerlo, claro. Vaya, basta ver su Twitter de esta mujer que no esconde para nada sus vínculos con lo peor de la clase política. Creo que se tiene una foto con Carmen Salinas allí de la Cámara de Diputados. O sea, no tiene ningún problema en representar, en mostrar qué clase de funcionaria basura es. Y perdonen que lo diga de esa manera, pero de verdad fue brutal lo que nos hizo en Puebla. Ignoró leyes, ignoró pruebas, ignoró testimonios expertos, testimonios científicos, y le dio todo al gobierno de Moreno Valle para el rubro turístico. Sí, claro. Es que, a ver, hay que entender aquí una parte que es importante. Esta delegada de Profepa siempre actúa a favor de los intereses del gobierno de Moreno Valle. Sí. Es por eso que, de una manera absurda, al hombre Martín Camacho, que era el que preservaba las aves, que se le tenía que reconocer como un gran ambientalista, se le persigue judicialmente. Sí. El señor estuvo a punto de ir a dar a la cárcel.
Y en cambio, un diputado del PAN que es consentido, era o es consentido del morenovallismo, que tenía un zoológico en condiciones deplorables, lo protegió esta delegada de la Profepa. Así es. Y ella, después, como tú dices atinadamente, logra un cargo público porque está vinculada a Ninfa Salinas. ¿Quién es Ninfa Salinas? Es la hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. Y recordemos que particularmente el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue, no sé si es el término correcto, pero fue generoso con Televisión Azteca. Tan es así que aquí del gobierno del estado se financiaba este congreso que se llama La Ciudad de las Ideas, con mucho dinero, que además todavía se dan el abuso de cobrar a los asistentes a ese congreso. La Constancia Mexicana, la primera fábrica textil de América Latina, hoy la tiene en sus manos Televisión Azteca, que ahí está una escuela de música, que nadie cuestiona que se enseñe a los niños a tocar instrumentos, pero todos sabemos que esto no es una labor altruista al 100%, es un trabajo de imagen de Televisión Azteca, que lo vende, lo va y lo comercializa, y hubo otras tantas concesiones a Televisión Azteca. Entonces, pareciera que por ahí viene la conexión, ¿no? Que esta delegada se vincula a Ninfa Salinas, y pareciera que Ninfa Salinas pues, le debía muchos favores al morenovallismo, y esta exdelegada de la Profepa le hizo favores al morenovallismo, y parece haber toda una red de conexiones en este partido del Tucán, el Partido Verde Ecologista, que es un partido que depreda en lugar de cuidar el medio ambiente. Completamente. Lo que nos están haciendo con la ley de biodiversidad es uno de los peores golpes que le han dado a México. De verdad, creo que mucha gente tiene que revisar a fondo lo que significa, porque esta ley de biodiversidad básicamente plantea cambiar todos los conceptos, suavizarlos hasta un punto que los vuelve muy vulnerables. Por ejemplo, en vez de hablar de verdadera conservación, habla de simplemente sostenibilidad, habla de, sustentabilidad, pero en el sentido más pobre posible. Es decir, mantener vivos los ecosistemas, pero solamente las partes que estén legalmente protegidas y no necesariamente en buenas condiciones, solamente lo suficiente para que no sea técnicamente ilegal, pero que sea claramente amoral y que sea a todas luces científicas algo contrario a sentido, algo que va a destruir al planeta. Greenpeace está haciendo una campaña muy intensa. Si quieren ver los puntos principales, basta con ver estas peticiones que están haciendo para que se revise con más tiempo la ley de biodiversidad, porque la quieren pasar fast track, y son muchos los detalles que hay que revisar. Realmente hay muy pocos expertos en el país que tengan alguna categoría moral que digan que hay algo de rescatar en ese proyecto de ley. Todos han dicho que tenemos que revisarla y a fondo, porque son muchas las cosas que se juegan ahí. Al hablar de biodiversidad hablamos básicamente de, el poder genético. Estamos hablando del poder sobre la vida. Y suena cursi, suena un poco ridículo. Cuando lo vemos a fondo, no lo es. Es un tema sumamente delicado. Por ejemplo, todos estos debates contra Monsanto por la cuestión del maíz tienen que ver con el material genético. No podemos olvidarlo. No es solamente el tema de salud, es el tema de la biodiversidad, del derecho sobre el material genético. Es decir, el derecho sobre la vida. Y estos conceptos debemos tenerlos muy bien planteados. No pueden ser trabajados a la ligera, y menos por un partido que tiene tantos cuestionantes, que ningún partido verde en el mundo reconoce como partido verde. De hecho, solamente México... Solamente ellos tienen el membrete y ellos mismos se dicen ecologistas. Bueno, hay un diputado aquí que es muy interesante, que se llama Juan Carlos Natale, que es del Partido Verde Ecologista, que una vez yo lo oí, que yo no sé si era como una declaratoria de honestidad o es un verdadero acto de cinismo. Dijo, a ver, yo no soy ambientalista, yo soy político, y hacemos política. Bueno, y entonces yo dije, efectivamente, eso es lo que pasa con el Partido Verde Ecologista y con las autoridades ecologistas. Así es. Son políticos, hacen política y hacen negocios con la política, pero no son ambientalistas. Tan es así que la destrucción en el sur del país, de muchas zonas de manglares, todo esto han sido por el tráfico que ha hecho el hijo del fundador del Partido Verde Ecologista.
este Junior, que muchos lo conocen como el Niño Verde, José Emilio, ahorita se va su nombre. Digo, incluso me llamó la atención porque en el último número de la revista Forbes, esta revista que se dedica a hablar de quiénes son los más ricos del mundo y de México, viene un reportaje sobre los mirreyes, ese término que inventó este politólogo Ricardo Rafael para hablar de los juniors, de la política, y ponen como un ejemplo muy claro a los políticos del Partido Verde Ecologista. Y me llama la atención que venga de una publicación que se dedica siempre como a exaltar el culto a la personalidad a los más ricos, diciendo que su gran beta para hacer negocios, para enriquecerse, ha sido traficar la destrucción de manglares para la construcción de hoteles, de desarrollos turísticos. Recordemos que es este famoso personaje que en una ocasión lo graban, donde alguien le está pidiendo que sea intermediario para obtener unos permisos con el Ayuntamiento de Cancún, y él muy claro dice, ¿y yo qué gano con todo esto? ¿No? Como diciendo, ¿yo cuántos millones me van a tocar? Ese es el Partido Verde Ecologista. Y desgraciadamente muchas autoridades ecologistas se vinculan a ese partido, como es el caso de esta delegada de la Profepa en Puebla, que acabó siendo diputada por el Partido Verde Ecologista. Sí, y es que no solo ese es el Partido Verde Ecologista, también parece ser es el PRI, el PAN y muchísimos otros partidos, porque están participando en lo mismo. El proceder de venta del ambiente en nombre de las inmobiliarias, de los complejos turísticos, es exactamente lo que ha pasado en Puebla. Hemos visto desplazado todo otro criterio, por ejemplo el cultural, el ambiental, incluso el social, el económico, para que ganaran el concepto turístico, completamente el concepto turístico. El parque ecológico fue una donación al municipio para la población, estaba pensando en esos términos, no era una atracción turística. Y desde la planeación de ese proyecto que se hizo, la intervención del parque ecológico, se planteaba muy claramente, y así lo dijo Moreno Valle en todas las entrevistas, va a ser un nuevo desarrollo turístico, vamos a ampliar la oferta turística. No tenía que ser turístico, era para los habitantes, era para el desarrollo local. Esos procesos gentrificadores que han destruido mucho a la ciudad de Puebla se están dando en todo el estado. En Puebla lo vimos muy claramente con este caso, con Flor del Bosque, con las ciclovías también, que nos están sirviendo, pero han devastado muchísimo a los árboles. Nos han quitado una cantidad impresionante cuando tenemos un déficit muy fuerte. La OMS marca 9 metros cuadrados por habitante mínimo para tener condiciones de áreas verdes, para tener condiciones de vida verdaderamente humanas, correspondientes a este derecho humano a una vida plena, a una vida sana. Acá en Puebla las cifras han variado. Las más altas nos dicen 3.8. Esas son las más altas. ¿No? Sería un tercio de lo que se necesita. Sí, y esas son las altas. Algunas nos dicen hasta 1.2. Y eso era hace año y medio, antes de que hubieran las deforestaciones de Flor del Bosque y las de las ciclovías. No sabemos en cuánto estamos ahorita. O también lo de la Calera, que también fue un caso muy fuerte, en el que Semarnat participó nuevamente. Tenían que haber puesto una consulta popular. La aprobaron, sí, pero nadie sabía de ella. Estaba en una página escondida en link, tras otro link, tras otro link, que para contestarla tenías que ser básicamente experto en cómo funcionan las páginas de Semarnat. La gente no sabía cómo funcionaba. Un rato estuvo roto el link. Y además, cuando ibas a preguntar un trato verdaderamente nefasto por parte de los encargados aquí en Puebla, yo fui a consultar qué había ahí. Me pregunta inmediatamente, ¿tú qué eres? No tiene por qué preguntarme, soy ciudadano simplemente. Pero no, es esta forma de aislar a la gente de la participación sobre materias tan delicadas como son las materias ambientales. Nos están destrozando, insisto, es en todos los niveles. El tema del agua no está cerrado, hubo un triunfo muy importante de la lucha de la ciudadanía, en la que sí participaron agentes políticos, personas de partidos, pero lo más importante a destacar es la participación de la ciudadanía. Fue un triunfo este cambio en el agua, pero un triunfo todavía pequeño, parcial, porque van a regresar sobre esta reforma, no está acabado el tema, y además viene a nivel nacional, la ley Korenfeld-Peña Nieto no se ha acabado y está muy conectada con es una ley que quieren utilizar para poder privatizar el agua en todos los rincones del país. Digo, y es un problema gravísimo el del agua. Digo, hoy, bueno, perdona que te interrumpa, pero por ejemplo hoy tenemos una nota en Cuautlancingo. Fueron y cerraron hoy una avenida en protesta porque son varios fraccionamientos que no tienen agua potable desde hace mucho tiempo. Las zonas más pobres de la ciudad de Puebla no tienen agua. Las zonas más ricas de la ciudad de Puebla no tienen agua. Entonces es un absurdo que la gente no tiene agua potable
y por el otro lado hay un proyecto de hacer una playa aquí por la zona de Atlisco. Y mucha gente no sabe lo que implican los proyectos mineros, porque a veces pues dicen, bueno, ¿qué tiene de malo que sea, saque oro y plata? Pues sirve para los aretitos, las pulseras. Sin nada más que una mina, el problema de las minas, entre otros, es que consumen una cantidad brutal de agua. Sí. Es un absurdo que por un lado tenemos minas consumiendo todo el agua, fábricas automotrices consumiendo todo el agua, fábricas textiles consumiendo muchísima agua, atracciones turísticas como esta playa artificial que quieren hacer, y por el otro lado la gente no tiene agua potable. Sí, pero además también pensemos, no solamente utilizan mucha agua, inutilizan la tierra e inutilizan el agua y contaminan otras. Tenemos esta grave crisis del Atoyac, de nuevo, le han metido mucho dinero que no se ve llegar a ningún lado, solamente a los bolsillos, tal vez sospechamos eso porque no lo vemos ahí reflejado. Es una crisis humanitaria tremenda la del Atoyac y las consecuencias todavía no las estamos midiendo del todo, porque si ya se estuvieran haciendo los seguimientos de los efectos en la salud, creo que veríamos cosas muchísimo más graves de las que estamos viendo en estos momentos. Las consecuencias son terribles, no van a tardar tanto tiempo. No crean que ese es un tema de los hijos de mis hijos, no, es un tema de yo dentro de unos cuantos meses, años, no sabemos exactamente cuál es el nivel de afectación en algunas de las personas más vulnerables que están en los cauces, porque son los abandonados de los abandonados. Y le han metido mucho dinero, pero no han frenado a las empresas que están contaminando. Como señalas bien, las textileras, una cantidad ingente de agua que además regresa nuevamente a los ríos, pero ya teñidas de químicos sumamente peligrosos. Fábricas como, bueno, Izúcar fue un foro muy importante porque ahí se tuvo el accidente de Dragón hace unos años, que todavía no hay responsables, la empresa Dragón se lavó las manos, seguimos sin saber cuántos químicos exactamente tenían, porque esa explosión no fue un accidente, digamos, extraordinario, es algo que pasa porque tienen químicos sumamente peligrosos y no hay un reporte claro, concreto, de todo lo que utilizaban ahí. ¿Cómo saber quiénes ya están enfermos en estos momentos si no existe esto? Las mineras utilizan cianuro en tinas de libación al aire libre, que son vaya, es una de las formas más agresivas de minería que existe en el mundo, la minería por minas de libación, que contamina la tierra en cantidades tremendas, desgaja los cerros, por tanto también provoca más tragedias como la que tuvimos hace poco en la sierra, porque todos esos sistemas, todas esas cadenas que sujetan el agua, se quedan rotas por este trabajo de mineras que quitan tierra que se va a tinas de libación con cianuro, una sustancia tremendamente venenosa, luego es regresada esa tierra envenenada, a zonas que además son las zonas de vocación agrícola. Es decir, estamos perdiendo en un solo ciclo agua, tierra, alimentos, más la contaminación al aire, que también es una sumamente abandonada, porque las universidades no están recibiendo esos recursos. Teníamos un sistema de medición climática muy importante en Puebla, en Flor del Bosque. ¿Qué le pasó? Desapareció. Mientras tanto, encarcelaron a Francisco Montemayor por decir que el aparato que la NASA dio para la medición ambiental no estaba. Por denunciar lo evidente, fue a la cárcel, ahorita está en prisión domiciliaria, casi lo matan en prisión, como han matado a otros ambientalistas, porque tenemos casos también, no dejamos de recordar uno de los convocantes en Miocub, el caso de Juan Esteban Cruz, que fue asesinado por defender los ríos de Cuetzalan, 4 balazos, un 4 de junio, uno de los principales defensores de los derechos indígenas, que a mí me parece además un caso tremendamente emblemático, justo exactamente un año después de que se celebrara un foro indígena en el que plantearon la lucha que llevaron contra las mineras. Un foro muy importante en donde plantearon su estrategia principal, que era la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho a la salud, la defensa del derecho de los pueblos originarios y el derecho a la consulta. Ejes de lucha que funcionaron muy bien, estaban ganando, y es entonces que un año después, en esa misma fecha, lo matan al principal defensor de esos ríos. Que se quiso aparentar que era un asalto, pero digo, es mucha casualidad que el defensor del medio ambiente es asaltado y lo matan, ¿no? Estamos llenos de casos emblemáticos, de casos muy simbólicos. Realmente los defensores del medio ambiente han sido atacados brutalmente acá en Puebla. En el caso, por ejemplo, de Francisco Castillo, a veces creo que no hemos dimensionado
todo el mundo decimos, pues es que se peleó públicamente con el gobernador. Yo creo que hay algo más de fondo. ¿Y cuál era? Que el gobierno del estado siempre tuvo la encomienda de tapar, aplastar todo aquello que cuestionara el tema medioambiental, porque, repito, fue la estrategia de Moreno Valle. Guardemos todo silencio, no hablemos del tema, no hablemos de las mineras, no hablemos de estos fraccionamientos de lujo en zonas protegidas, porque eso es lo que se está haciendo. Exacto. O se quiere hacer con cola de lagarto. Yo vi una fotografía que después ya no me la quisieron dar. La primera vez que yo hablé de ese fraccionamiento, la persona que originalmente me contó me enseñó una fotografía de cómo ese fraccionamiento está pensado para ser uno de los fraccionamientos más lujosos del país, y que o sea, no sé cómo vaya a ser ahora, cómo lo quieran hacer ahora, pero como estaba en la planeación original, no era un fraccionamiento como pasa como cualquier otro, ¿no? Que ponen un módulo de información y tú llegas y preguntas por las casas, los terrenos. No. Aquí era por invitación. Y entonces a los que invitaban a conocer el proyecto, les mandaban una invitación en una cajita forrada de piel de cocodrilo, donde les decían que pasaran a ver el fraccionamiento Cola de Lagarto. Y además les regalaban una pieza de plata, como una... Entonces, ahí, ese es el concepto, ahí se está simplificando todo este atropello contra el medio ambiente, que es... Ese fraccionamiento lo quieren hacer en una zona protegida, que no tendría por qué hacerlo. Se supone que para eso está protegida, para que no entre la urbanización. Se quiere lucrar con el agua, se quiere lucrar con la tierra barata, se quieren hacer muchos atropellos. Por eso era este silencio de Moreno Valle en el tema medioambiental. Prácticamente para él no existía, no existe para este gobierno, y además creo que pues no existe en general para nuestra clase política, porque yo no lo veo tampoco en el discurso de los aspirantes que quieren ser candidatos presidenciales. De hecho, algo muy importante, el año pasado tuvimos un debate medioambiental, un debate ciudadano. Nos costó convocarlo porque, bueno, no nos costó, más bien no resultó exactamente como esperábamos que fuera. ¿Por qué? Porque los principales punteros no aparecieron. ¿Quién eran? PRI-PAN. Ni Blanca Alcalá ni Tony Gales se tomaron la molestia de asistir. Ni la izquierda tampoco. No, sí fueron, de hecho, Morena, pero, PRD pero y Ana Teresa Aranda yo que sepa, la izquierda tampoco tiene mucho interés en el medio ambiente. Tiene que mejorar muchísimo, de verdad tiene que mejorar muchísimo, no puede quedar solamente en materia de los políticos, pero sí tenemos que conectarlo, tiene que trabajarse en todos los rubros. Este debate fue importante, no fue todavía lo que debemos tener. Debemos de verdad obligarlos a que vayan a la mesa a hablar de esos temas, porque son los más fundamentales. No deberían poder escaparse, declinar esas... Por eso es muy peligroso en México ser protector del medio ambiente. Así es uno de los... Sí, es cierto. O sea, a lo mejor uno puede dedicarse a muchas cosas, incluso hablar hasta del narcotráfico. Hay gente que en las redes tiene esa afición de subir videos, pero hablar del tema del medio ambiente es muy peligroso, porque es ser un obstáculo, una piedra en el camino para intereses económicos muy poderosos. Para todos, incluso también hablar de medio ambiente es también hablar del narcotráfico, porque sí, claro. ¿Quiénes van a comprar estas casas de lujo? ¿Serán otros narcos acaso como los que tenemos en Angelópolis, que todo el mundo sabe que están ahí? Pero un tema muy importante, insisto, no solamente fue un foro para llorar, que es una frase que un compañero ha mencionado en muchas ocasiones. Estos foros no son muros de lamentaciones, son foros de acción. De organización. Nuestras organizaciones han tenido triunfos. Claro que no son tan fuertes como deberían, porque necesitamos mucho, necesitamos a mucha gente, y porque vamos contra gigantes. Esto no es algo sencillo, pero se han logrado cosas, y cosas importantes. Y una muy importante es la unidad. Esta fue la primera ocasión que estuvieron con nosotros los compañeros de Tliyak y Atlali, que ellos tienen un trabajo muy importante académicamente, y llevaron 2 ponencias magníficas, de verdad, me parecieron sumamente importantes, porque hablaban del tema del derecho humano a la ciudad, que ese es uno muy ignorado, un derecho que tendríamos que tener muy claro acá en Puebla. Nos han vulnerado tanto esta ciudad, por más juegos que nos han puesto, por más rueda de la fortuna. Si volteamos a ver nuestra ciudad está siendo destrozada. Por todos lados parece campo de guerra, están destruyéndola, gastándose cantidades brutales de dinero, pero sin pensar nunca en lo que significa el derecho humano a la ciudad, que es una ciudad verdaderamente cercana,
verdaderamente transitable, en la que habitarla signifique vivir plenamente, no simplemente estar sobreviviendo a duras penas y con temores, porque además es una ciudad que se ha vuelto muy, muy insegura, pero mucho. Y esa inseguridad tiene que ver mucho con la pobre planeación urbanística que ha habido, que viene con proyectos gentrificadores, insisto. Pero la otra gran ponencia que hubo hablaba de los mapeos, de la importancia que tiene que veamos este territorio verdaderamente a fondo, que no solamente veamos los mapas como si fueran mapas superfluos e inertes que no tienen un contenido profundo. Ver un mapa significa ver el desarrollo de nuestras existencias. Prospectivamente ahí está nuestro futuro. Estamos viendo nuestras condiciones, de qué partimos, cuáles son nuestras condiciones ambientales, cuáles son nuestras condiciones geográficas, cuál puede ser nuestro verdadero desarrollo económico, en buenos términos. Si ahorita nosotros revisamos el mapa de lo que están haciendo en Cola de Lagarto y Crystal Lagoon, que es un mapa que vemos a oscuras, porque Crystal Lagoon es la playa. Es la playa, así es. Es una laguna artificial con una empresa que tiene un récord Guinness y que suena muy impresionante, pero que ¿qué va a significar? ¿De qué tiene el récord Guinness? De la laguna artificial más grande del mundo, me parece que la construyeron en Egipto hace 3 años. Es un récord mundial de un lago artificial, porque lo hicieron en una zona desértica. Claro. La cuestión es que dicen que solamente ocupa agua una sola ocasión, que solamente es la que de generación y ya todo es se llena nuevamente con lluvias. Suena bien, sí, pero las zonas que están cerca de Crystal Lagoon son manantiales, son ahuehuetes. Si para recargarlo por esta primera vez van a secar todos esos ahuehuetes y manantiales, quiere decir que van a dejar muerta la zona agrícola para que unos cuantos tengan un parque de diversiones. No sabemos exactamente cuál es el terreno, porque, insisto, los mapas que nos dan están bloqueados. Los periodistas lo saben muy bien. Cuando ustedes piden transparencia, les dan 20 hojas tachadas de negro, 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 porque todo es información reservada. Claro. Y si quieres, tienes que gastar una fortuna. Pero lo poco que sí sabemos de estos territorios, lo que hemos podido investigar, nos muestra que esto va a ser un complejo turístico enorme. No es solamente Crystal Lagoon y Cola de Lagarto. Esos son los 2 que vienen ahorita, pero deben haber otros 20, Surge 50 ese y van a detrás. surgir otros 20. Y puede ser un nuevo Angelópolis y todos los problemas territoriales, de agua, de seguridad, sociales, económicos que estamos viendo ahí, van a estar al triple, al quíntuple. ¿Cómo calcularlo si no tenemos las cifras, si no hay transparencia? En la época de Manuel Bartlett, cuando fue gobernador y rescató esta zona de San Francisco, el Paseo de San Francisco, en el proyecto original se planteaba hacer un lago artificial, que iba a ser precisamente el lago del Paseo de San Francisco. Bueno, nunca se hizo porque, entre otras cosas, se planeó o se hizo la propuesta, pero realmente nunca se tomó en serio por una situación muy sencilla. En aquel entonces, un político de muy alto nivel, en una ocasión ya había para terminar el gobierno de Bartlett, comentaba que si ese lago se hubiera hecho, todos los días iba a ocupar una cantidad de agua similar a la cantidad de agua que se utiliza todos los días en la colonia San Manuel. Ese era el tamaño de alimentar un lago artificial aquí en la ciudad de Puebla. Esbesda, ¿sí dije bien tu nombre? Sí. Esbesda Ninel Castillo Romero, ambientalista, te agradecemos mucho tu presencia aquí en este programa de la Jornada de Oriente. Aquí vamos, así se llama. Hay muchos temas Demasiados. de los que debemos seguir platicando en futuras ocasiones, que no debe ser en ocasiones lejanas, porque la agenda ambientalista es amplia. Tenemos que seguir hablando del tema de las mineras, del gasoducto, de estos fraccionamientos. Además, en el tema de los fraccionamientos brotan como los hongos. Así o sea, es. todos los días tenemos nuevos casos y parece que las zonas protegidas hoy en día parece que se protegen para que después se hagan buenos negocios con ellas, porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, hay muchísimos temas que vamos a seguir abordando y ojalá nos sigas acompañando. Agradecemos mucho tu presencia, te damos las gracias. Y a usted también le agradecemos que haya estado aquí con nosotros en esta emisión de este lunes 24 de abril. Lo esperamos mañana aquí en este mismo espacio. Le agradezco, muy buenas noches.